Buenos días, gente. Muy buenos días. Llegué a Cuenca hace un par de días y ha estado lloviendo, así que estuve adentro trabajando un poco. Y bueno, hoy el plan es venir al centro, el centro histórico, que es el centro mejor conservado de Ecuador y que por lo que ya estuve mirando está muy bonito. Y voy a ir a pasear un poco e irles mostrando qué es lo que encuentro. Los edificios, desde ya les digo que está todo espectacular, así que no se me queden, vengan conmigo. Vamos a hacer otra aventura acá en el centro de Cuenca. Esta sería la plaza central de Cuenca. Este es Calderón, alguna mártir también de la revolución contra los españoles. El parque central está bordeado por los edificios del gobierno, pero además tiene la iglesia, la catedral de Cuenca y la catedral antigua de Cuenca del otro lado. Así que eso creo que va a ser lo primero que voy a ir a mirar. Esta cosa, catedral nueva, es un edificio impresionantemente grande y por lo que me han dicho muy lindo. Así que voy a ir a mirar eso primero, mostrarles a ustedes y después vamos a ver la vieja. El gobierno queda enfrente, allá creo que es gobierno. Y además hay unos edificios como este, que parece ser lo que sería un cabildo de la época y que ahora son comercios, pero que la estructura está muy buena. Así que vamos a mirar para allá. Miren esto. Tremenda fachada que tiene. Esta es una iglesia que es moderna, no para nada antigua, ¿no? Y la han hecho hace no mucho tiempo. Creo que son 60 años que tiene. Pero la vieja está de aquel otro lado y se va a ver muy buena. Miren esa entrada. ¡Papá! Bueno, acá estoy adentro. No hay grabaciones, no. ¿Grabaciones no? No, ¿Por qué no? Fotitos normal, fotitos, fotos normales. Ok. No me dejan grabar. Vamos a pagar acá. Bueno, ridículo, ¿eh? La verdad no lo entiendo. Esto de que seguridad te diga no podés grabar, pero sí podés sacar fotos. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pero bueno, a ver cómo es. Hay que seguir las instrucciones, ¿no es cierto? Vamos a seguir mirando cosas más interesantes que esto. Esta es una exposición de rostros, es una sala de exposiciones pública. Bueno, en este momento están haciendo esta exposición de rostros, que son trabajos en diferentes técnicas de diferentes artistas. Y están las cosas están a la venta, por supuesto, pero están muy buenas, muy buenas. Esto sale $2000 para que tengan una idea. En realidad salen todos más o menos lo mismo. Los que están a la venta, $2000. Es muy interesante y el lugar está bárbaro, es una casona vieja con un patio muy hermoso y tiene una pared cubierta de estatuitas de virgen y bueno, está utilizado en su totalidad para exponer, ¿no es cierto? Bueno, los trabajos. Acá hay más menos. Muy bonito. La verdad que no hay información sobre quién fue el que pintó o quiénes son los que pintaron, pero la casona está espectacular. Voy a aclarar porque una vez que abrís la boca, mejor decir las cosas bien. Los trabajos son todos de la misma artista, una artista ucraniana,
y todos los recuadros, todos los retratos, perdón, son hechos por ella, de los últimos años aparentemente. Sí, clarifiquemos, porque eso de que eran de varios, después eran todos muy parecidos, me pareció que no podía ser. Este edificio, que yo llamaría un cabildo por el tipo de construcción claramente colonial, ahora tiene una plaza interior y negocios de comida y demás. Así que ahora me voy a ir a meter a mirarlo. Ven, ahí se ve la plaza al fondo. Me voy a meter a mirarlo. Está muy bueno, está justo al lado de la catedral. Vamos para allá adentro. Este es el patio interior. Qué belleza. Y como les decía, tiene café, lugares de comida, restaurante. Una recuperación, digamos, muy importante del edificio. Se lo ve muy bueno. Y desde acá se ve la catedral con sus cúpulas azules. Esta es la catedral antigua, que en este momento se encuentra desconsagrada, o sea, ya no es más iglesia, y la han convertido en un museo de la catedral, digamos. Y ya no se dan misa ni nada, simplemente han guardado el edificio, porque es un edificio histórico, obviamente, y lo convirtieron en un museo. Interesante para el que le interesan esas cosas, puede venir a ver. Acá enfrente está la corte, miren ese edificio. Una belleza. La verdad, notaba que el centro de Cuenca no tiene demasiado ruido ni demasiado tráfico. Sí tiene su tráfico y hay gente, pero no hay mucho ruido. Me ha impresionado la limpieza con que mantienen todo, todo muy limpio, y bueno, y es muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo. Me está gustando mucho. Voy a seguir recorriendo, a ver qué más podemos encontrar, porque la belleza está en todos los edificios. Si se fijan, cada tanto tienen edificios ahí. Ya voy a pasar allá a verlo, pero los edificios tradicionales que están conservados y demás, las calles de adoquines de piedra, y está todo muy bonito, muy bonito. Este es el famoso puente roto, que vino el río y se lo llevó, y ahora no lo construyeron de nuevo,
y ahora es un paseo. Estamos un poquito ya en las afueras del centro, ya se empieza a notar mucha más actividad de gente. Y hasta acá llega el puente. Cruzaba hasta aquel lado, pero ya no está. Ya no hay nada. Este es el río Tomebamba, que recorre la ciudad. Y de aquel lado hay una avenida importante. Y me estaba llamando la atención aquel edificio de allá, no sé qué es. Voy a ir a llegar a verlo, pero qué bonito. Eso es lo que la impresión que me da, es que está todo bonito. Constantemente hay gente limpiando las calles, las veredas, está todo limpio. Así que la idea de pasar por Ecuador me está encantando, chico. Qué bonito. Vamos para allá abajo. Este es el mercado 10 de agosto de frutas, verduras y demás. Y creo que en Ecuador es donde hemos visto la mayor cantidad de variedad. Muchas gracias. Mayor cantidad de variedad de cosas diferentes. Es increíble. Frutas raras, esos son unos mangos. En todos lados, en el supermercado también, cualquier cantidad de variedad de cosas que no lo hemos visto en otros lados, como en Colombia, por ejemplo. Y acá arriba pueden ver que hay un segundo piso con lugares para comer. Muy, muy bueno. Miel. Miel, miel, miel. Hola. Frutas raras. Acá empieza la carne. Por allá al fondo continúa. Es enorme. Enorme. Allí hay más locales de carne.
De este lado fruta, de aquel lado carne. Acá hay granos. Todo esto es granos. Y como les digo, allá arriba, lugar para comer. Bueno, acá estoy enfrente de la iglesia de Santo Domingo. Santo Domingo es la segunda iglesia más grande de Cuenca. Esta iglesia terminó de construirse en 1929. Es una reconstrucción de la original que no puedo encontrar información de qué año era. Y una de las curiosidades de esta iglesia, además de ser muy interesante, de estilo neoclásico, es que alberga a la campana más grande de Ecuador. Una campana que pesa 6 toneladas. Y no sé si se puede ver la campana. Una cosa que he notado es que las iglesias tienen la entrada exterior abierta, pero uno llega acá y está cerrado. Y no sé si alcanzan a ver, pero está muy bonita por dentro. Lo que no sé es dónde está la campana, que era lo que me llamaba la atención a mí. 6 toneladas, 2 metros 40 por 2 metros 20 es la campana. Ah, miren, acá hay una puerta abierta. Miren esto. A ver si se puede. Los adornos están espectaculares. El piso es viejísimo. Parquet viejo. Y la iglesia está consagrada a Nuestra Señora del Rosario, la Virgen. Pero se llama de Santo Domingo. Ahí hay toda otra puerta abierta. Cuestión de buscar nomás. La campana debe estar en el campanario. Obviamente. Quizás no, yo pensé que la tenían en exposición, no que estaba en uso. Muy bonito. Voy a ver si de afuera se ve la campana. Esta es parte del piso original. Tienen protegido. Y por encima de ese piso se ha puesto el parqueo. A este le llaman el Callejón de las Flores. De este lado tengo la catedral y de este otro lado tengo negocios. Se ve muy bonito. La catedral, el tamaño es impresionante. Miren que es rectorado. Esto tiene que ver con la catedral misma. Negocio de arte. Hay una escuela acá. ¿Qué ves? Bueno, gente, esto es todo desde Cuenca. Ya estoy cargando la moto ahí atrás y estoy por rodar. Me voy hacia Loja, que es una ciudad un poco más al sur acá, a ver qué tal está y a compartir con una gente. Jueves motero hoy, así que eso se lo voy a contar la semana que viene. Vuelvan, no se vayan a olvidar, el domingo a la mañana. Y bueno, desde acá, muchas gracias por seguirme. No se olviden de suscribirse, comenten, compartan, pónganle me gusta. Y nos vemos la semana que viene. Chao.